Ay, no, siquiera llegué a mi casa, qué tacos, qué correderas, y saben cómo soy, para qué me invitan, que esa mona tan gritona, que tan escandalosa, que no sé qué. Estas flores no me sirven para nada, para bajarle como el nivel a este acelere que mantengo. Yo creo que me debían hacer como una programación neurolingüística o como una hipnosis o algo como que me controle. ¿Será que sí me logran controlar? Ay, no llegué tan cansada, pero les voy a decir una cosa, no hay como la tranquilidad de llegar a la casa y estar entre estas cuatro paredes. Además estoy sin el papá de la niña y espero que no venga nadie, no quiero ver a nadie, con todo respeto no quiero ver a nadie. Me quiero como poner a ver televisión, me voy a poner a ver, obviamente, Teleantioquia, saludos a mi gerente. Estoy triunfando, mamá, estoy triunfando. Llegué rendida a la calle, los tacos, esa bulla. Ay, ¿será que me van a dar para tomar? ¿Saben qué? Además no puedo tomar café porque quedo más estallada de lo normal. 6 aguas aromáticas no me logran tranquilizar, con no les digo todo. Monos, ¿cómo vieron pues que quedé virreina en los India Catalina? Qué rabia, todavía no lo supero. Mentiras, monitos. ¡Qué maravilla la cantidad de premios que se ganó Teleantioquia y seguimos celebrando! ¡Qué superproducciones! ¡Qué dicha pertenecer a un canal como Teleantioquia y este apartamento de la mona llenándonos y llenándolos de momentos felices! Voy a seguir tomando esta agüita aromática, que es esta delicia. ¿Cuál? Ay, no es sino que uno diga. ¿Qué se le quedaría al papá de la niña? Pero los que llegaron tocando decentes, gente como educada. ¡Hola! Ustedes ¿Qué hay? son... ¿Cómo estás? ¿De qué piso es que son ustedes? Del tercero. ¡Vecina! Y ya están como recién pasados. Sí, recién ¡Qué casados rico también. verte! ¿Y quién los invitó? No, Pues, es que no nos hayas invitado, por eso vinimos a tocarte la bienvenidos, puerta. me encantan Sí. las visitas sin anunciar. Muchas gracias. Bienvenidos a mi casa. Muchas Luis gracias. Ay, monita. Carlos Barboto y Beatriz Ferrer. De Barboto. No, ese de Barboto me lo pusieron. 53 años. Pero esto es como de los italianos. Explícame que esto es como de los italianos. Ah, pero es que yo parlo en italiano, tú lo sabes, buenísimo. Barboto. Sí, Y usted así tan montañero y es que como italiano. yo sono de tutto. Beatriz, muy y bo- este Bueno, hombre. vamos sí. a hablar en español porque estamos en nuestra tierra. Va bien, ok. Pero los Titos, Sí. ¿por qué los Titos? Ese nombre tan hermoso que además son súper reconocidos en la ciudad y valga decir que también en el país. ¿Por qué los Titos? ¿Qué significa la palabra titos? La palabra titos es el diminutivo de abuelitos. Sí, puro cariño. Puro Para cariño, mí, o sea, si a mí me preguntan cuál es esa figura más hermosa de toda la de la familia, para mí son los abuelos. Entonces Así somos es. abuelitos alcahuetas, porque allá donde estamos nosotros tenemos de todo lo que la gente no puede comer en su casa. Tenemos confites, tenemos obleas, Obleas, sí, tenemos palitos. ¿qué más? Palitos. Pero se les quedaron en la casa. Porque Porque llegaban con las manitos No, vacías, como ahora Dios los deben trajo venir. al mundo. Yo pedí un servicio y de Ahora pronto- vienen. Ahora viene, no te Titos preocupes. hermosos. Vamos a empezar por el principio, porque como yo soy como desbocada, hoy sí que tengo que guardar la compostura con ustedes, porque yo ya vi que me van a empezar a analizar, esta habla mucho, esta habla poquito, esta está medio descuadradita. Un ingeniero y una administradora de empresas, ¿cómo acaban metidos en este cuento que ya me van a contar ustedes y a los televidentes de qué se trata? Bueno, ¿cómo empezó todo? Como una familia común y corriente, yo trabajando con mi parte de ingeniería, más que todo en parte de industrias, y Beatriz empezó a estudiar administración, terminó su administración y estaba en casa. Y yo de pronto un día dije, bueno, me voy a retirar de esta empresa, me dieron la oportunidad de conseguir una empresita chiquita comercializadora de materiales de construcción, Sí. y le dije, venga, mija, a trabajar. Me puso Vamos. a trabajar. Te puso a trabajar. Sí. Me parece. Te sacó de De la- felizmente sí. mantenida a trabajar. Ah, sí. Entonces allá ya siendo yo dueño de mi tiempo, Sí. empecé con un hobby que he tenido toda la vida y es meditar, es la concentración, es tener el control sobre el cuerpo mío, levitaba los brazos, un montón de cosas.
permiso y perdón. Yo a veces interrumpo, pero lo que pasa es que me empiezan a mencionar cosas que digo, si no las digo ya, después se me pierden. ¿De dónde aprendiste eso? ¿De dónde te venía esa información? Porque es un tema muy de avanzada para esa época tuya. Yo se lo atribuyo mucho a mi papá. Sí. Porque mi papá desde muy pequeño nos hacía, a mi hermano y a mí, muchos ejercicios de control mental o de tener el poder de mi cuerpo a través de la mente. Y recuerdo que nos hacía sentar y decía, concéntrese en las manos, imagínense que están levantando, imagínense que están levantando, y se levantaban. Y dije, eso está muy bueno. Y de pronto me decía, usted tiene que adquirir una memoria, ¿Y ahí cuántos añitos tenías, Tito? por ahí 5 o 6 años. Y después nos pusieron a leer, y yo recuerdo que con mi hermano Gustavo hacíamos mucho algo que se llamaba, leímos un libro que se llamaba Cómo adquirir una supermemoria con el sistema El Colgadero. Entonces mi papá nos ponía ejercicios y nos dictaba 100 palabras en un número, en una posición determinada. Y después nos decía, dígame las palabras desde el 50 al 40, pero de arriba hacia abajo. Y pam, 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 se las hacíamos diciendo. Todo pensando en la mente. Hasta que llega el momento en el cual empezamos a estudiar y a trabajar y normal. Y eso se me olvidó. Y yo, lo único que sí recuerdo es que yo trabajaba en una empresa, y en esa empresa yo era el jefe, y de pronto terminaba el turno y había 5 o 6 personas que querían hablar conmigo. Claro. Y yo le decía a la secretaria, pero es que si hay un servicio de social, ¿por qué no van donde ellos? No, que ellos quieren hablarles con usted. Y yo dije, uy, me armaron un sindicato. Sí, claro. ¿Qué va a pasar aquí? Y entraba cada uno de ellos y decía, es que yo tengo un problema con mi esposo y yo quiero hablar con usted. Y yo era un sardino de 27 años. Pero es que tengo esto y esto. Y venían a contarme sus problemas para que yo los aconsejara. Y digo, y el muchacho, o la persona salía feliz, sí. Y al día siguiente me decía, sí, lo hice, lo que me dijiste, y ya arreglé la situación con mi esposa. Y digo, esto está como bueno. Entonces, desde esa época yo empecé a leer, y mucho más mi esposa. Ella es una lectora. Yo era la que leía. Devoradora. Empezaste a leer, ya no. déjamela hablar a ella. Yo era la que Eso. leía y le hacía los resúmenes. Ay, para que ¿viste seamos tan claros. conchudo? Sí, yo era la que leía. Sí. Toda la vida me ha gustado leer, Sí. y entonces yo le hacía los resúmenes de todo lo que Beatriz, leía. ¿y qué tipo de lectura? No, a mí me ha gustado todo. todo. Sí. Pero sí me gustaba mucho todo lo que era en esa época de metafísica, que vuelvo control y repito, mental. muy avanzado para esa época, porque para mucha gente son cosas como más de ahora, o de pronto no tenemos conocimiento. Correcto. Entonces, como me gustaba tanto leer, y a Luis Carlos le gustaba mucho esa parte de hipnosis que hablábamos ahora, esa parte de relajación, ¿cómo la hacíamos? ¿Cómo la hacía él? Porque realmente es él el que la hace. Él llegaba a la empresita que teníamos en común, los dos trabajábamos en la empresa, ¿cierto? Él manejaba la parte de ventas, yo manejaba la parte administrativa, yo manejaba el dinero, todavía lo manejo. ¿Todavía Pues, manejas sí, el claro. dinero, Beatriz? O sea, que vos no me interesa, la que me interesa Sí, es claro, Beatriz. total. Bueno, Entonces, él tenía su técnica, él llegaba a la empresa y decía, ¿quién se quiere zafar de la jefa una horita hoy? ¿En serio? Pues, a ver, me hacía No bullying. me den ideas. Me hacía ¿sabes bullying. ¿Cuántos salían? Todos. Todos. Eso se llama bullying Desde empresarial. ahí empezó Sí. eso, Beatriz. Entonces, ahí, ¿a quién les hacía hipnosis? Sí. A todo el grupo. A los empleados. A todos los empleados. Era realmente en ese momento, era una hipnosis que llamamos de espectáculo, porque no sabíamos para nada para qué servía la hipnosis, Sí. fuera de reírnos. Sí, lo que uno veía en la televisión, lo que uno veía en, pues, no sé, en las personas externas. Había un primo que también la hacía, pero totalmente hipnosis de espectáculo. Estábamos en esa hipnosis de espectáculo cuando hubo un hecho a través de una niña que trabajaba con nosotros, que entraba muy fácilmente en hipnosis, y empezó a manifestarse un ser de luz, lo que llamamos el ángel de la guarda. No, entonces esperen, tapo. Entonces ya mencionaron una cosa, esa hipnosis de espectáculo, y ya se empiezan a encontrar con esta otra hipnosis. ¿Eso en qué consiste? Por eso, entonces Sí. a través de esta niña se empezó a manifestar un ser de luz, lo que llamamos, él nos dijo, no se asusten, yo soy lo que ustedes llaman el ángel de la guarda de
esta niña que se llama Alba Cecilia. Ella trabajaba con nosotros en ese momento cuando teníamos la empresa. Y nos dice, yo vengo a darles una filosofía de vida. Yo no vengo a enseñar religión, por eso de ahora en adelante yo me llamaré Espíritu Guía. Pónganme en el nombre que ustedes quieran, porque en este nivel, o sea, en esta frecuencia no existe personalidad. La personalidad es del ser humano. Nosotros no tenemos nombre, pero pónganme en el nombre que ustedes quieran. Nosotros en ese momento lo pusimos el maestro. ¿Por qué? Porque nos estaba enseñando. Ahí fue que realmente en algún momento ese proceso duró 5 años, sí, donde él nos enseñó toda la filosofía de vida que nos ha transformado nuestra vida, pero nos dijo, les voy a enseñar para qué realmente sirve la hipnosis. La hipnosis es una herramienta hermosísima, ¿cierto?, para el avance espiritual, porque a través de la hipnosis pueden sanar lo que llamamos el espíritu. Pueden sanar todas esas memorias ancestrales, todo aquello que tú tienes en el inconsciente, ¿cierto?, lo puedes sanar, y en el momento en que sanes la emoción, sí, entonces cortar como con eso que traemos. Cortar la emoción, o sea, ¿qué hace la hipnosis? Que sí, tú le dices a la persona, anda y busca el origen de ese origen de miedo, de angustia, de temores, porque viviste una situación así, con esa emoción negativa. Entonces tú cambias la emoción y la situación no la puedes cambiar, porque la realidad no la puedes cambiar, pero puedes cambiar la emoción con que estás viviendo esa situación. Y al cambiar la emoción, inmediatamente cambia la acción de hoy. Tú tienes que sanar ese en el hoy, ¿cierto? No el pasado, porque en esa frecuencia el tiempo no existe. Espere. Es un tema que es como por allá, como que nos da tanto... ¿Pero es de acá? Sí, que nos da tanto miedo, lo digo porque me da mucho miedo, y de una vez les digo, no creo que me vayan a hacer la hipnosis porque es más fácil dejar quieto un mico, pero ahí está el reto. ¿Por qué lo tenemos tan estigmatizado? ¿Por qué le tenemos tanto miedo? Mira, la hipnosis es antiquísima. Sí. Esto tiene miles de años. Antes de la época de Cristo, sí, se trabajaba mucho con el poder de la mente. Cuando empezó a coger un poquito de fuerza, que fue en los años 1700, cogió un poquito de fuerza, Freud trabajó un poquitico sobre ello, Mesmer, todos ellos, los padres de la psicología, algunos lo fueron dejando, otros lo siguieron con ella, pero fue castigada. Fue castigada la hipnosis. ¿Por qué? Porque era se algo entendía como brujería. Eso, me parece muy bien. Como si fuera brujería, sí, como si yo pudiera hacer en el otro algo que yo quisiera hacer con él, y no se puede, no se puede. Entonces la iglesia lo castigó. Entonces fue en la Inquisición, hubo mucha gente que fue sacrificada, digámoslo así, por practicar lo que yo hago hoy en día. Y de ahí salió un tabú muy grande. Entonces solamente fue a principios ya del siglo pasado cuando empezaron a volver, o sea, la Inquisición se acabó a principios del siglo pasado, y ya por allá en los años 40 empiezan algunas personas ya a practicar y a practicar y a practicar. El que más nos tocó a nosotros fue Brian Weiss, que fue ¿Psiquiatra? Es un psiquiatra, que era el director del Monte Sinaí en Miami. Sí. Entonces, al ver su libro, que lo leímos por primera vez como en el año 78. 88. No, mi amor. 88. Sí, 88, ¿no? Sí. Claro. Tan lindo. Te estás bajando. Tienes toda la razón, mi amor. Sí. No, es que en el 78 todavía. Esta parejita me encanta. Yo me imagino yo haciendo esto con el papá de la niña. Sigan. También. A ese sí que lo debíamos seguir. Bueno, entonces, apenas leímos ese libro, dije yo, pues yo me voy a destapar también. Voy a decir que yo hago lo mismo, y empecé a trabajar. Ya como ya teníamos la empresa que era de nosotros, ya podía sacar yo mi tiempo. Ya fue cuando empezamos lo que ya contó ahora, que con todos los empleados pasaban allá a experimentar. Eso me servía a mí para yo aprender. Claro. Eso fue extraordinario. Sí. Y de ahí fuimos aprendiendo
un poquitico de lo que veíamos de esos libros. Yo también hice en esa época, cursos de control mental, estudiaba Silva, estudiaba todo lo que había en esa época, que era un poquitico medio escondido y se veía como algo muy negativo. Esotérico. Sí, sí, sí. Bueno. Entraron a la nueva era. Exacto, así miren nos el decían. desconocimiento. Sí, así nos decían, entraron a la nueva Hubo era. algunos rechazos de mucha gente Sí. porque estábamos haciendo eso, pero yo estaba tan tranquilo y viendo que lo que estaba haciendo era lo correcto, yo no estaba haciendo absolutamente nada incorrecto, que nosotros seguimos y yo seguí practicando. Entonces ahí es donde ocurre eso, que en el año 90, aquí en Medellín, ocurre una masacre, que es la masacre de Oporto. Yo creo que muchos de ustedes la recuerdan, fue muy triste. Y trascendieron en ese momento, y ojo que digo trascender, no murieron, trascendieron 3 hijos del grupo nuestro. Del grupo de nosotros, de lo que ¿Cómo llamamos la olvidarlo? barra. No, esperen, dejemos esto en una pausa. Les voy a dar alguito de tomar, no esperen mucho, porque si no trajeron nada, tampoco les voy a dar. No, pero yo sí tengo mucho calor, ¿me puedo quitar? Quítese la chaqueta, pero no se vaya a quitar nada más, Tito. No, no, no. Ya, espere, solamente dejemos ese está tema en permitida la stand-by. chaqueta hoy. Ay, él vino como tan alborotado. Bueno, dejamos este tema en punta, que fue ese hecho tan doloroso en la ciudad de Medellín de Oporto, donde ¿cuántos jóvenes? Bueno, eran 27 más o Listos. menos. Murieron 23 jóvenes ahí. 3 súper cercanos 3 al muy grupo de cercanos, ustedes. Mucho, mucho. Uno de ellos era como mi conejillo de indias. Y él cada que tenía alguna situación me decía, Barboto, vení, háceme una hipnosis que yo necesito, mañana tengo un examen muy difícil y tengo que estar muy tranquilo en ese examen y todo eso. Entonces yo iba por la noche, le hacía la relajación, lo hacía también con mi hijo, los tranquilizaba antes de ir al examen para que cuando llegaran allá fluyera todo lo que debería fluir. Entonces murieron estos 3 muchachos y la angustia fue total, total. Y ya veníamos hablando con un ser que decía que era el ángel de la guarda de esa niña. Entonces fuimos un día, a una noche, y llevamos a esta niña y le entramos en hipnosis y le dijo, bueno, dile a ese ser de luz que se presenta a través de ti, que venga y nos explique esto por qué pasó, pero con rabia. Nosotros teníamos rabia. Claro, porque era todo ese dolor. Teníamos mucho dolor. Sí, claro. Y el dolor se convierte en rabia. Se convierte en rabia. Entonces llegamos a la sesión y eso fue muy fácil. Ella entra ahí mismo en hipnosis y al segundo se presenta a él y le hicimos la pregunta y me dijo, todo esto está ocurriendo para que tanto su familia como toda una sociedad, como ustedes mismos, sean capaces de convertir la rabia, el odio y el rencor en perdón y en amor. Y se fue. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo explicar eso cuando tenemos esas tragedias que pero cómo se muere un niño? ¿Cómo se muere un joven? ¿Cómo una mamá tan joven con un bebé se va a morir? ¿Cómo un bebé se va a morir? Ustedes también han experimentado la muerte en nuestra vida. vida. Muerte. Cuéntenos de eso, que yo pienso que es un tema que además en una ciudad y en un país tan golpeado por tanto dolor. Entonces, hiciste una pregunta que es excelente, porque es que nosotros hablamos mucho en esa forma en la que hablamos, decimos, ¿y eso cómo ocurre? Sí, sí, ¿por qué ocurre? Porque a mí, porque a él, ¿qué es esta rabia? Siempre la respuesta del cómo o el por qué está dentro del campo material. Pero si tú te preguntas el para qué, ya la respuesta está en el campo espiritual y la respuesta nos la dio él. ¿Para qué? Para que ustedes conviertan la rabia, el odio y el rencor en perdón y en amor. Es una forma como podemos comprender todo aquello a lo que sentimos miedo, toda experiencia material que nos produzca miedo, insatisfacción, que nos produzca desazón, ¿cierto? Siempre tiene un para qué y ese para qué es lo que mi alma escogió. Nosotros como materia, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo a nivel material? Estamos viviendo experiencias materiales que mi alma escogió desde antes de nacer, ¿cierto? Y que se me están presentando para una evolución de conciencia. Sabemos que en este momento la humanidad está en un cambio, en subir la vibración energética. ¿Y cómo la subimos? Viviendo experiencias materiales que nos cuestionen, porque si no nos quedamos en la zona de confort.
Por eso tanto caos, tanto por eso revuelo, y el dolor, pero el dolor es de la humanidad. El alma no siente dolor, el alma siente gratitud, porque el alma siente que esa experiencia te está ayudando a dar un paso más. Por ejemplo, hablábamos ahorita de la muerte de nuestro hijo. Sí. Nuestro hijo murió a los 27 años de una enfermedad, de un cáncer, pero un cáncer de corazón, algo que era insólito. Jamás ¿cierto? lo había oído. Realmente pocos casos en el mundo, sí. había, en esa época que investigamos, habían 20 en el mundo. Él vivió esta enfermedad en Italia. Eso es otro cuento muy lindo, donde él resolvió irse para Italia, apenas se casó. Y vivimos todo esto en Italia porque allí fue el gran aprendizaje, pero hoy en día le agradecemos a él haber tomado esa decisión desde antes de nacer, ¿cierto? ¿Para qué? No por qué se murió. Sí. Se murió porque le dio un cáncer de corazón, pero ¿para qué? ¿Cuál fue su enseñanza durante toda una enfermedad, durante toda una situación, digamos, juvenil, ¿cierto? Después de que trascendió toda esa presencia que sentimos hoy en día, él nos hizo cambiar la palabra muerte por trascendencia, porque muerte en nuestra mente, muerte se terminó, se acabó, trascendencia es que este vehículo no existe, pero su espíritu sí nos acompaña y hemos tenido mucho contacto con él a ese nivel espiritual, donde también nos ha enseñado muchísimo qué pasa cuando nosotros trascendemos. Entonces, cuando tú aprendes qué te pasa y qué te va a suceder y qué ocurre en ese momento, pues el miedo se te pierde, porque muchas veces el miedo es por lo desconocido. Y es también, yo pienso, bueno, hablo desde mi ignorancia, ustedes me van a decir, me van a explicar, es esa parte material que ustedes hablan de que creemos que tenemos el control de todo. Claro. Y no tenemos el control Y no de tenemos nada, el Mona. control de Nada. Absolutamente A ver, nada. hay un solo control que tú tienes, es que cuando tú vives la experiencia material, ¿cierto? ¿Cómo la quieres vivir? ¿La quieres vivir desde el amor o la quieres vivir desde el miedo? Esa es tu decisión. Nosotros tenemos dos libres albedríos. Sí. Uno, cuando estás como alma, como espíritu, como lo quieras llamar, ¿cierto? Y vas a entrar en esta humanidad, tú escoges las materias. Entonces tú escoges, voy a vivir un poquito de desapego, sí, algo de perdón, algo de aceptación. Tú escoges las materias y la vida te va dando las oportunidades. Eso es lo que llamamos la ley de correspondencia. La vida te va dando las oportunidades para que tú puedas vivir esa materia que tu alma escogió. Entonces nosotros, por ejemplo, escogimos el desapego de Felipe en diferente grado. Correcto, para Luis Carlos fue mucho más difícil la aceptación porque había mucho apego de esas dos materias. Para mí fue más simple porque de pronto con Felipe yo no venía en ese apego. Para mí Felipe era más el contacto a tierra porque él era el que me decía, mamá, ojo pues, a ver, te estás alterando, a ver, ¿cierto? O sea, para mí era más el contacto de tierra, no había tanto apego material. Pero ese era el aprendizaje. Entonces, trasciende Felipe, cómo lo quiere vivir Luis Carlos en su desapego, cómo lo quiero vivir yo en mi proceso. Es el otro libre albedrío que tenemos, ¿cierto? Cómo quiero vivir la situación, la realidad que tengo en este instante. Por eso el amor es hoy, por eso en toda nuestra comunidad, como nos dijo el maestro, ¿cuál es la gran enseñanza de todo esto que yo les he dicho? Es que solamente el amor existe en este instante. El pasado es un recuerdo, pero el pasado te trae nostalgia, te trae tristeza o te trae rabia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está en tu mente, el pasado está en tu mente. El futuro no existe, el futuro te lo estás creando hoy. Entonces, si tú vas a hablar de amor, tienes que hablar del aquí y el ahora. ¿Cómo quieres vivir esta situación que se presentó en este instante? ¿La quieres vivir desde el miedo? Perfecto, pero te va a traer sufrimiento. ¿La quieres vivir desde el amor? ¿Te va a traer dolor? Puede que sí, ¿cierto? Pero te va a traer paz. Bueno, mencionas en toda esta conversación tan interesante, mencionan una comunidad. Háblenos de esa comunidad que han ido creando y cómo a través de ese amor empezar a pensar con esperanza en un país tan lleno de dolor y de tanta rabia. Es que lo que tenemos es una rabia, uno sale a la calle y el que maneja, el que te tira el carro, todos somos llenos de rabia. ¿Cómo poder cambiar o tocar estos corazones? Mira, eso, como te digo yo, como te dije ahora, la primera vez que tuvimos conciencia de que estábamos hablando con un ser de luz muy bonito, fue eso en el año 90. En ese año 90
él empezó a enseñarnos cómo vivir en amor, permanentemente. Todos los días había un momento en donde él se presentaba y nos daba una enseñanza con relación a lo que es el amor. Entonces nos dio una... Perdón un segundo, Tito. Pero vivir en ese amor es que no hay problemas, que todo es rosado, que le evitamos. No, que es amor. Perfecto. Que es amor. Todos venimos de la misma esencia, que es Dios, y Dios es el amor. Y eso lo explican en todas las religiones. Sí. Porque yo amo a Jesús, Jesús viene de Dios y Dios es el amor. Sí. Yo amo a Buda, Buda viene de Alá y Alá es el amor. Y yo amo el sol y el sol es el sol amor, sí. Lo dicen los indígenas. Entonces todos venimos de una sola energía que se llama amor. Entonces yo entro en este cuerpo, sí, señor, siendo amor. Todos somos amor y todos somos amor perfectos, pero somos inconscientes de que somos amor. Y vengo a tomar conciencia de la energía del amor que yo soy. Entonces él fue a enseñarnos cómo tomar conciencia del amor que yo soy. El amor, que es una energía, se expresa a través de mi cuerpo material. Entonces se expresa a través de la aceptación, la humildad, la paciencia, la tolerancia, el no juzgar, el perdonar, el no manipular, el no dejarme manipular. Como para escribirlas todas y tenerlas así. Esas son lo que llamamos las materias. Esas son las materias. Entonces, eso era lo que estábamos aprendiendo con este ser que nos explicaba cada vez, y qué es el perdón. Entonces él nos explicaba en qué consistía el perdón. Y es que si perdono, quedo como un bobo. No, o pierdo. O muchas veces yo dice, no, es que yo ya le perdoné porque es que a mí se me olvidó. No, el perdón no es olvido. O yo le perdono porque no se me acerca ese tipo ni a una cuadra de distancia. No, es que no me lo puedo encontrar, pero yo ya le perdoné. Sí, sí. Entonces era que es el no juzgar, que es absolutamente todo, nos lo fue explicando. Entonces en esa época hubo mucho secuestro aquí en Medellín, en Colombia entera, y nosotros nos dedicamos a ayudarle a las personas. Acompañar, más que ayudar, a acompañar. Acompañar la familia. A sanar este dolor. A que lo supieran vivir en amor. Sí, en amor. Porque uno puede vivir en amor cualquier situación difícil, y nos lo comprobamos nosotros con la trascendencia de nuestro hijo. Lo supimos vivir con amor. Entonces nos dedicamos a eso, y fue una... Y ahí aparece la comunidad del amor, ¿eso? No, todavía no. Sí. Entonces, perdón. Entonces allí empezamos y hubo cosas muy bonitas. Una de ellas fue que estuvo aquí Brian Weiss en el año 95, y cuando me acerco donde él me dice, a ustedes, Luis Carlos Barboto y Beatriz, los que ayudan a la gente que está secuestrada. Lo tenía dentro del bolsillo, no sé por qué, tenía el nombre nuestro. Qué cosa tan impresionante. Fue muy lindo. Y le dije yo, denme una citica mañana. Y yo, listo, 15 minutos para él, mañana. Empezamos a las 2 de la tarde y a las 6:30 no quería parar. No, yo te creo, es que aquí creo que nos va a tocar hacer una serie con ustedes dos. Y hicimos una amistad muy bonita con él, extraordinaria. Fue muy lindo. Entonces seguíamos haciendo eso, y de pronto dijeron, bueno, ¿y ustedes por qué no nos dictan unas charlas sobre esos temas? Sí. Entonces empezamos dictando primero unas charlas a unas personas. Y después dijimos, pues montémoslo nosotros y hagamos un paquete completo, y vamos a contratar personas especializadas para que encontremos ciertos temas. Encontremos la evolución del ser. A nosotros el lo camino que nos interesa es el camino del ser. Pero para yo poder aprender a vivir en amor, tengo que aprender a manejar la mente. Tengo que aprender qué es PNL, qué es coaching, qué es inteligencia emocional, qué es todo ese montón de cositas que me va a servir. Tenémelos ahí guardados, dijiste... Coaching, PNL, inteligencia emocional, inteligencia espiritual, ¿Por qué no nos enseñan eso desde chiquitos y nos meten otra cantidad de cosas, con todo respeto, los colegios y la educación y todo? ¿Por qué no? O sea, es que esto es lo más importante. Monita, es lo que nosotros nos preguntamos. Monita, porque es que la información te llega cuando tu alma está preparada. Por más que tú le digas a alguien y tú quieras que la otra persona comprenda las cosas desde tu punto de vista, no es el momento. No es el momento. Haz de cuenta que tú estás en tercero bachillerato y tienes un hermanito en tercero primaria, y tú quieres que ese hermanito aprenda álgebra. No puede, es que no es capaz, no es capaz, porque esto es un colegio donde todos hacemos primero primaria, pero todos llegamos a sexto bachillerato, vamos cada uno en el proceso. No quiere decir que el de sexto bachillerato sea más inteligente que el de primero. No, el de primero no ha desarrollado la inteligencia. Todavía la capacidad, la inteligencia la tiene, pero no ha desarrollado la capacidad para aprenderlo de sexto, porque le falta todo un trayecto. La vida material es lo mismo. Entonces yo no puedo pretender que la persona que todavía
no ha aprendido la paciencia, tenga la paciencia que yo tengo. Él me está mostrando, simplemente está, y yo estoy verificando que sí la tengo. Él está siendo mi profesor, él está siendo mi maestro. Bueno. Entonces, La empezamos, comunidad. como te digo, desde el año 90 yo empecé a hacer las hipnosis. Sí, señor. Ya empezaba a practicarla y empecé a hacerlo en la oficina mía, trabajaba y de pronto atendía pacientes, hasta que ya en el año 98 fue cuando dijimos cerramos. Cerramos la empresa y nos dedicamos a esto. Y nos dedicamos a esto. Fue un momento difícil porque era cerrar los depósitos, sí, dejar esa vida material, sí, dejar la zona de confort, dejar la zona además de confort era toda la familia. Y decir, bueno, de aquí que se sigue, pero confiando completamente con esa paz interior que sentíamos, porque realmente la felicidad es la paz interior. La felicidad estamos acostumbrados a buscarla por fuera y eso no es que la felicidad no se busca, la felicidad es algo innato y una felicidad en basada nosotros. También, sobre todo ahora que tenemos tanta información y tanta cosa con estos aparatos y con todo, que es material, Claro. el mejor cuerpo, el viaje, tenga esto, No, la felicidad es la confianza que yo tengo en mi divinidad, en que yo soy amor, en que yo soy luz, en que nada me va a faltar si yo estoy viviendo en amor. Entonces, en el año 2009 creamos lo que llamamos los diplomados, sí, ¿cierto? Que lo llamamos programación neurolingüística y coach, pero todo dirigido hacia el ser. Porque como decía ahora el Tito, yo tengo que aprender a manejar mi mente, entonces tenemos módulos de PNL, tengo que aprender conversaciones inteligentes, porque yo me tengo que relacionar, tengo que aprender el coach para poder hablar esperen, en forma ¿qué positiva. es la programación neurolingüística, el PNL, que... No, un momentico, ahí dijiste algo que no es correcto. Ay. No es el PNL, no, es la PNL. Si me va a pegar, no me regañes. No, pero dijiste dice que el PNL. No. El pene. No. ¡Ay, Tito! No, eso dijiste. Es la Perfecto. PNL. Muy bien. La PNL. Toda la vida lo dije mal. Exacto. Muy Entonces, la PNL, Sí. como dice, programación neurolingüística. Sí, señor. Es cómo hacer yo que con todo el poder de mi mente le entre yo a mi cerebro la información que yo quiera. Tu cerebro se cree todo lo que tú te dices. Soy boba, Todo. soy bruta, soy Eso es lo fea, que- no sirvo para nada, hoy me va a ir mal. No, hay un ejemplo muy simple, muy sencillo, y ustedes todos háganlo en este momento. Imagínense que nos acaban de traer, o al frente de cada uno de ustedes les ponen un plato lleno de mango verde. Con Y limón. le echamos Sí. un montón de limón, y le echamos salecita, y le echamos pimienta, y nos lo empezamos a comer. Delicioso. ¿Qué está pasando en tu boca? O en la boca de muchos de ustedes. Salivando. ¿Por qué? Si ahí no hay nada. Porque yo le entro con esa imaginación a mi cerebro una orden. Estás comiendo ácido. ¿Qué hace el cerebro? El Crea cerebro saliva. dice, entonces tengo que darle órdenes a las glándulas salivales de que produzcan saliva porque estoy comiendo ácido, pero es mentira. Entonces tu cerebro se va a creer todo lo que tú le digas con relación a ti misma. No con relación al otro, sino con relación a ti misma. Si tú le dices a tu cerebro, no vas a ir a tal sitio que está muy peligroso, se están robando, ¿cómo llegas a ese sitio? Azarada. Entonces ya la orden fue distinta, le dijiste al cerebro, hay peligro. Cuando hay peligro, el cerebro se encarga de dar las órdenes a las suprarrenales que segreguen adrenalina Sí. para que yo adquiera más fuerza. Vea, no pasa nada. imagínense que les puse ahí unas empanadas Exacto. con limón y ají y ya volvemos. Exacto, exacto. Se quedó contado de qué es el amor es hoy. Así. Perfecto. El amor es hoy, que lo dejamos como en punta y es demasiado importante. Sí. Yo digo, ¿ustedes creen que hay esperanza en medio de todo este caos y que el amor nos ayuda? El amor va a vencer, con absoluta certeza. Porque es que el amor es la parte intrínseca de cada persona, de cada uno de nosotros. No importa el proceso que estén viviendo.
Todos tenemos el amor, unos lo tienen más inconsciente, otros un poquito más consciente, otros ya totalmente consciente. Beatriz hablaba que son diferentes momentos y diferentes procesos, Sí. pero hay gente que es muy cerrada, que definitivamente dice, no, es que yo no creo en eso, es que yo no necesito eso, es que yo ya vengo así, no tengo nada para hacerme. Ahí, ¿cómo A ver, acuérdate que cada persona está en viviendo? viviendo su propio proceso. Sí. Esas personas son, digamos, el medio, ¿cierto? ¿Para qué? Para ayudarle a otra persona a vivir en amor su momento, su experiencia. Todos somos la misma energía. La humanidad es una sola energía, cada uno viviendo una experiencia material diferente, ¿cierto? Cada uno de acuerdo a su proceso de conciencia. Entonces, que no te afecte. Recordemos que hay una ley que se llama la ley del espejo. Todo aquello que me perturba del otro es algo que no es sanado en mí. Entonces, si Tengo esa persona terca que solo quiere controlar y hacer lo que él quiere, ¿qué es lo que tengo que sanar en mí? A ver, mira tú en qué momento, ¿cierto? Tú quieres controlar también la vida de los demás. Cuando tú quieres que el otro, a ver, así el otro esté haciendo algo que tú sabes que no es correcto, Sí. ¿cierto? Porque en todos nuestros valores nos damos cuenta que el decir mentiras, por ejemplo, no es correcto, está bien. que el robar no es correcto y tú quieres que el otro cambie, pero ¿qué pasa? Que tú quieres controlar la vida del otro y el otro lo está haciendo perfecto desde su evolución de conciencia, porque el observador es diferente. Por ejemplo, hablemos de una persona que le quita la vida a otro, ¿cierto? Para nosotros eso está prohibido, pero resulta que ese ser que le quita la vida al otro no ha aprendido a respetar la vida de los demás. Puede que en su proceso no esté, que sea aprendizaje, sino que en su proceso está, que está haciendo el medio para que el otro que muere asesinado aprenda el perdón, aprenda la aceptación, aprenda el no juzgar. Todos hemos escogido desde el campo espiritual el momento de nacer y el momento de trascender. Ese momento ya está escogido, ese momento no lo podemos cambiar, ¿correcto? ¿Cómo quiero vivir ese momento? Entonces, realmente cada uno está cumpliendo su papel perfecto. El que no quiere aprender a nivel material es porque su alma todavía no está preparada. Ay, Dios mío, qué como maluqueado. Pero a ver, ¿qué te afecta? Eso es lo que tú tienes que aprender. Cada uno preocupémonos. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está enseñando? Cada uno, individualmente, miremos qué me está diciendo el otro, qué me está afectando el otro. Y eso es lo que yo tengo que aprender en mí. Es que es muy mentiroso. A ver, ¿será que tú te mentes a ti misma? No, es que yo no digo mentiras, pero te puedes estar mintiendo tú a ti misma, ¿cierto? Es que me juzga mucho. A ver, ¿qué tanto te juzgas tú? ¿Qué tanto tú te dices, yo no valgo la pena, yo no sirvo para todo nada? Ese palo que nos damos y todos estos mensajes correcto. que nos... Entonces, si yo me juzgo mucho a mí misma, me afecta que el otro juzgue. Pero es que tú te estás juzgando. Entonces, primero ámate tú y cuando te ames tú no quiere decir que el otro te va a dejar de juzgar. No, es que ya no te va a afectar que el otro. Más liviano. No te va a afectar que el otro te juzgue. Puede que te siga juzgando, pero vas a comprender que el juzgamiento es problema de él, es su miedo, no es el mío. Desde los sí. Sigamos con el amor es hoy porque es que esto se nos va acabando el tiempo. El amor es hoy, ¿cómo llegamos al amor es hoy? Cuando con todas estas energías de luz que nos acompañan, nos dijo en un momento determinado, escriban un libro, entreguen toda esta información, porque esta información la necesitan, ¿para qué? Para poderla integrar. Yo necesito recibir la información que hoy en día está en todo, en el YouTube, en Google, donde tú quieras. Lo importante es que esa información tú la integres y la lleves al corazón. Entonces ahí fue que escribimos el libro y ahí salió el nombre, El amor es hoy, ¿cierto? Y en el año 2009 fue que empezamos los diplomados entregando a nivel material, digamos, toda en presencia, toda esta información que nos han entregado los seres de luz. El libro se puede descargar muy fácilmente a través de la página, inclusive es un regalo que nos dio el universo, por eso nosotros lo ponemos gratuitamente. ¿Y cómo se llama el libro? El amor es hoy. El amor es hoy, perfecto. Ahí vemos una cantidad de gente que hace parte de la comunidad. Cualquiera puede pertenecer. Que esa es otra, no es que tienen que tener unas habilidades especiales, unos conocimientos especiales, ¿cómo es, Tito? No, hemos tenido personas desde 14 años hasta los 80 años,
personas que son profesionales, médicos, ingenieros y personas que apenas están empezando a estudiar o personas que nada, que no han estudiado. Porque es que no se va a tratar de educar la parte material del ser, sino la parte espiritual del ser. Y la parte espiritual del ser tuya es igual a la mía y es igual al niño que está pidiendo limón en la esquina, es igual a todas. Todos somos. Entonces, esta es una información que le sirve a cualquier persona que la quiera recibir, como lo decía ahora la Tita. Hay unos que no la quieren recibir, no se debe forzar tampoco. Se respeta. Se respeta. Pero cualquier persona que tenga el deseo de encontrarse, porque lo que hacemos es ayudar a que cada uno se encuentre, nosotros no hacemos magia, sino que le damos la herramienta para que él encuentre su propio ser espiritual y lo ponga en práctica. Cuando yo pongo en práctica esas herramientas que hay en mí, entonces es cuando me permiten a mí tomar conciencia del amor que yo soy y lo soy en forma inconsciente. Entonces es ahí donde concluimos, no hay nadie que sea malo ni nadie que sea bueno, sino que todo aquel que actúa incorrectamente lo actúa desde una inconsciencia espiritual. Entonces concluyo con una frase muy bella: perdónalo porque no sabe lo que hace, no más. Ay, eso es no juzgar. ¿Cómo les parece que hablando de todo este tema me fui a recorrer un sitio muy especial en Medellín, en el Distrito Creativo del Perpetuo Socorro? Es el distrito creativo más importante de Colombia y es una zona llena de empresas y empresarios llenos de creatividad, y vale resaltar, como para que también nos movamos en Medellín, que siempre vamos a las mismas partes y pensemos que hay gente haciendo cosas muy interesantes por la ciudad. Venga, les muestro. ¿Dónde estoy? En el Perpetuo Socorro. ¡Ay! Es acá, yo creo que es acá. ¡Monitos! ¡Hola! ¿Ustedes qué dijeron? ¿Que el papá de la niña y la niña salían de la casa y yo me quedaba allá sin hacer nada? Pues no. Me vine a buscar un super invitado al apartamento de la mona y de todo, pero esta vez me vine a buscar un chef, un princeso, un bombón, un bizcocho. Que ahí no lo encuentro, mijo. ¿Esto dónde queda? Pero, ¿cómo así que casi no lo encuentro? En el distrito creativo de la ciudad de Medellín, el distrito más importante que hay en Colombia a nivel de creatividad. ¿Y esto qué barrio es? El Perpetuo Socorro. ¿No vio la iglesia allá afuera? Claro. Me pegué de todos los santos para venir a ver usted. Usted es como si hubiera salido de esa iglesia, como si hubiera caído un ángel. Bendecida, afortunado. Ay, no, esto está demasiado bonito. ¿Qué me vas a dar? Pedro Fernández, contanos pues tu amor por todo este tema de la gastronomía. Mi madre era una gran cocinera, entonces la manera de expresar amor de mi mamá era a través de los platos, a través de la cocina. Pues me empecé a enamorar de la cocina y me sentaba siempre como en el mesón de la cocina a verla cocinar, y ahí empezó como toda esa pasión. Me fui a estudiar cocina a Francia, al Cordon Bleu de París. Me gusta mucho, y en toda esta apuesta que estás haciendo además en este sector del Perpetuo Socorro y con unos ingredientes muy colombianos. Primero es sacar a la gente de los lugares tradicionales. Para mí la mesa es la red social más antigua que existe. Y la mesa tiene una connotación muy bonita. En la mesa todos estamos a la misma altura, por ende todos somos iguales. ¡Ay! Esto no es un pitillo. Pedro, qué delicia haber estado contigo y qué delicia apoyar toda esta cantidad de platos locales. Salgo feliz, chami. Adiós pues. Pedro Fernández, chef amigo de Chef is Back. Y acá me están contando los titos que hace parte de la comunidad El Amor es Hoy. Claro, es un hombre encantador. Hermosísimo, hizo el diplomado con nosotros también. Uy, muy amigo, lo queremos mucho. En las imágenes que estaban mostrando ahora se veía caminando en brasas. Sí. A mí explíquenme eso, que yo pues ni en 80 vidas me alcanzo a imaginar. No, cuéntenme eso, titos, por favor. A ver, el caminar sobre las brasas tiene un significado. Y es que si yo soy capaz de caminar sobre las brasas, sobre fuego, ¿qué no puedo hacer en esta vida?
todo, absolutamente todo. Entonces boto de mi mente ese miedo a que voy a vivir todo. esto, no, lo que se me atraviese soy capaz de vivirlo. Hay una regla que es fundamental. Nadie vive lo que no le corresponde vivir. Nadie. Pero todo lo que a ti te corresponde vivir es porque tienes la capacidad de vivirlo en amor. Sea lo que sea, por más duro que sea. Lo duro lo pones tú, de acuerdo a tu observador. Es tan parecido como si yo voy a estudiar medicina. Sí, señor. Tengo la capacidad de estudiar medicina, pero nunca me ponen a estudiar álgebra ni cálculo. ¿Por qué? Porque no me corresponde. Pero si yo voy a estudiar ingeniería, me corresponde ir a hacer topografía, pero no me toca ir al anfiteatro. Eso pasa en la vida. Entonces botemos el miedo de qué me puede llegar a pasar a mí. Todo lo que te pueda llegar a pasar, tienes la capacidad suficiente de vivirlo con el amor infinito que hay dentro de ti. Porque tú eres parte de Dios. Ay, perdón. Porque Dios es la luz. Porque tú eres la luz. Porque está en todas partes. Y lo único que debes hacer es tomar conciencia de esa luz que hay en ti. Y todos los que están a tu alrededor te van a poner todas las herramientas suficientes para que en ti aflore primero aquella inconsciencia del amor y tú la conviertas en un amor infinito, el que tú eres. No tengas miedo, siempre estamos allí. Ah, no, me va a poner es como a llorar. Vea, Tito, sienten, pueden sentir una persona, pues como con solo verla o estar cerquita, como con una energía densa y llena de dolor. Eso es real. Se percibe completamente, sí, claro. A través de la mirada tú percibes totalmente, ¿cierto?, el dolor que puede tener un ser humano. ¿Y cómo ablandar ese...? A ver, lo primero que le pasa a una persona cuando está mal es que le cambia la mirada. Los ojos son las ventanas del alma. Entonces uno inmediatamente... Cómame los ojitos. Hermoso. Saltones. Saltones. Si ustedes quieren hacer un ensayo, pónganse a mirar a los ojos a las personas y se van a dar cuenta que uno puede tener una mirada diferente por el lado izquierdo o el lado derecho. Ahí hay un problemita. Yo debo mirar igual por los dos ojos, igual en cuanto al sentimiento que expreso a través de cada ojo. Entonces, cuando uno ve que el sentimiento que expresa uno de los dos ojos no es igual al otro, ahí hay un problema dentro de esa persona. Hay algo por sanar, no digamos que problema, hay algo por sanar. Hay algo por sanar. Vean, nos queda muy poquito tiempo, me queda otra pregunta muy importante, pero ¿cómo los pueden encontrar? Porque hay tantas personas en las casas. Estos programas a veces los repetimos, quedan en YouTube o la gente empieza a preguntar a través de la cuenta de Instagram, que ahí también pueden ver las notas y las cosas que ponemos como la nota de Pedro. ¿Cómo los pueden encontrar? Porque hay gente con tantos procesos y tantas cosas que dicen qué rico poder hablar con ellos y buscarlos. Claro. Bueno, a través de la página elamoresoy.org, ¿cierto? Por ahí nos pueden escribir. elamoresoy.org. A través de Facebook, a través de Instagram, ¿cierto? Todo siempre es El Amor es Hoy. Sí. ¿Cierto? Los invito a que descarguen el libro. Uy, no, pero ya. Gratuito, sí. Para que reciban toda esta información. Y lo importante es que reciban la información, pero la invitación realmente es a integrar, ¿cierto? A preguntarnos el para qué. El para qué la vida me está dando la oportunidad y me está poniendo... Todo es una oportunidad, definitivamente. Todo. Acuérdate de que el no es una nueva oportunidad. Ay, Dios mío. No, esperen. ¿Cualquier persona se le puede hacer hipnosis? Esa era la pregunta que me faltaba. Sí, bueno. ¿Qué es la hipnosis? La hipnosis es un estado alterado de la conciencia. Sí, sí. Todas las personas pasamos de un estado consciente a un estado de inconsciencia todas las noches. Entonces todos pasamos por un estado de hipnosis. Todos pueden entrar, pero hay algunos que les da más dificultad que a otros. Y hay otros que lo hacen mucho más rápidamente. ¿Será que conmigo sí podés? Sí, puede ser que me demore un minuto o 2 minutos o media hora o 1 hora, no importa. Yo llego hasta... Ay, no, el tiempo se me hizo demasiado cortico. Ustedes hablan más que un par de aparecidos. Son encantadores, famosísimos. Tenía referencia de ustedes en todo Medellín, en toda Colombia, pero de verdad que se queda cortico las referencias. Son amor y definitivamente el amor es hoy. El amor es hoy. Para mí es un verdadero placer porque son de luz. Esto acá está lleno de gente, esto está iluminado. Eso es verdad.
Y qué rico que haya amor y que haya esperanza. Qué dicha haberlos tenido acá los Titos. Ay, Son gracias, Siempre hermosos. estamos bonita. a tus órdenes. Gracias, gracias, gracias. Chao.